tenemos una novedad en nuestro seminario, Gerardo Turiel, una novedad tanto en cuanto a Arturo Fernández Vigil, que es la primera vez que viene a nuestro despacho y a este seminario a darnos una charla. Esperemos que sea una charla sugerente, como aparenta el título que le ha puesto, para hablarnos de los usos edificatorios en el medio rural asturiano y otras peculiaridades urbanísticas. Tenemos un PowerPoint a estancia del ponente, pero seguramente los que nos estén escuchando por internet, habida cuenta de las dificultades técnicas, no lo van a poder ver. En cualquier caso, este PowerPoint va a quedar colgado también en la página web junto con el vídeo. Arturo, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Bueno, es un placer estar aquí con este prestigioso despacho de abogados y poder tener la oportunidad de compartir aquí con vosotros efectivamente una ponencia sobre materia de urbanismo. He traído un PowerPoint con la intención de que los aspectos más técnicos se puedan abordar ahí e intentar, en mi exposición, pues dar un planteamiento más práctico y bueno, donde cualquier sugerencia o aportación siempre va a enriquecer el debate y la humilde exposición del que habla, ¿no? En principio había completado efectivamente con la organización hablar sobre los usos edificatorios en el medio rural asturiano, con todo lo que significa eso, en tanto en cuanto aquí también tenemos un urbanismo un tanto particular, no el urbanismo mesetario que estamos acostumbrados todos a ver en las diferentes publicaciones. Parece que a veces en las publicaciones generales del urbanismo pues se obvia un poco las particularidades del norte de España. Entonces era un poco la intención mía, sobre todo en la gestión del suelo no urbanizable, que en Asturias no tiene nada que ver con el suelo no urbanizable o rústico mesetario, ¿no? El suelo no urbanizable existen ámbitos claramente de espacio residencial, cosa que a veces chirría en el suelo no urbanizable del resto de las comunidades autónomas, y sobre todo es una perspectiva civil de las parcelaciones que vamos a ver en el suelo no urbanizable, que abordaremos con bastante dedicación en esta ponencia. Por lo tanto, en esos efectos sí dividiré, y os lo digo ahora por adelantado un poco la ponencia de este tiempo, en un primer inicio introductorio sobre la evolución de determinadas instituciones del urbanismo en Asturias, con unas peculiaridades casi a título anecdótico que me atreveré a exponeros, en el sentido de que cuando en Madrid la legislación básica estatal urbanística se establecía a modo imperativo una serie de reglas, por las que aquí en Asturias pues seguíamos siempre muy atrasados, hasta el punto que cuando adaptábamos aquí a la legislación estatal volvía a cambiar, ¿no? Es lo que yo me permito llamar vaivenes, vais a verlo. Además, os lo voy a decir, yo creo que con conceptos que todos conocimos aquí en Asturias, como son los suelos no urbanizables genéricos, que eran unos suelos que muchas veces a la hora de consultar en despachos la gente, los paisanos de los pueblos siempre aludían a ellos, o los famosos, unos asteriscos que había también en los planeamientos, anécdotas que yo creo que pueden ayudarnos un poco, del eje frente un poco a llevar un poco la exposición más técnica, que bueno, que remito directamente también al PowerPoint. En segundo lugar, hablaré sobre la gestión urbanística del suelo urbano consolidado o no consolidado, que ha habido también alguna problemática incluso en tribunales en Asturias. En tercer lugar, abordaré un tema sobre las cesiones gratuitas, las famosas cesiones ya no solo del 10%, sino las cesiones de suelo para equipamientos y dotaciones, que concretamente os contaré de un caso sobre el problema puntual de cuando una constructora cede al ayuntamiento un terreno de titularidad dudosa con un colindante y la jurisdicción civil condena al ayuntamiento como un tercer adquirente no de buena fe. Es decir, toda la vida hemos oído que los secretarios daban las licencias sin mirar una escritura, porque las licencias otorgadas en perjuicio de terceros es algo de derecho de propiedad. Pues os voy a contar un caso que también digo personalmente y tal, está ahora mismo en el Supremo, pero vamos, que la Audiencia Provincial de Santander condenó al ayuntamiento porque tenía que haber visto que una cesión de una promotora pues tenía un conflicto dominical tal cual una doble inmatriculación, y se le condenó al ayuntamiento por no ser tercero de buena fe y no haber comprobado el registro, ¿no? Y así es el tema cuando se pagó las licencias, y todas las autorizaciones administrativas en el Código Contencioso eran conforme a derecho. Y por último acabaré con pues un compendio de inscripciones de registro de la propiedad, de temas de urbanismo, de convenios, de reparcelaciones, lo más práctico que podamos ver un poco en el día a día.
y sobre algún tema procesal que os va a ser cercano, más sobre algún punto de vista sobre lo que están pidiendo de fianzas para anotar preventivamente demandas o paralizar obras. Y bueno, no me gustaría tampoco marchar sin tocar un poco el tema del silencio administrativo, en quinto lugar y último, que lo cambiaron ahora en la reforma del día de San Fermín del Real Decreto Ley 8/2011, que se publicó el día de San Fermín pasado. Vamos a ver, en principio sí estábamos hablando de lo que os decía, de esos vaivenes que hubo normativos en Asturias, con un avance dispar de las legislaciones urbanísticas del suelo, ¿no? Sí es importante, es que antes de nada explicaros y además formular una crítica que yo me atrevo a plantear, yo lo he estado planteando en otros sitios, que el común de los cursos de urbanismo sobre todo son sobre planeamiento. Vamos a la facultad, vamos incluso a cualquier cursos o másteres que se están formulando y son sobre el régimen jurídico de planeamiento, nos enseñan pues, los plazos de información pública, si se somete a evaluaciones de impacto ambiental, pero si os dais cuenta lo que verdaderamente es importante en la enseñanza del urbanismo es la gestión urbanística, es decir, el planeamiento se dibuja, todo, como digo yo, todo lo que es el papel todo lo sostiene, todo lo soporta, lo dibujan los arquitectos, pero después tiene que haber una ejecución física, bueno, es la obra que también trae su problemática, pero también jurídica, es decir, si yo en un ámbito donde hay unas parcelas originales y después el planeamiento dibuja que va a haber unas zonas verdes o espacios dotacionales nuevos, es nuevo a reurbanizar, lógicamente, pues como digo yo, el planeamiento del arquitecto lo dibuja muy fácilmente, la ejecución física más o menos se va a hacer, pero hay la gestión de obtención de esos terrenos por expropiación y hay que el día de mañana el registro de la propiedad no ponga ninguna pega en el sentido de que esas parcelas resultantes se inscriban bien como proindivisos o bien como parcelas independientes, ahí empieza el problema y empieza la gestión jurídica y el problema. Por lo tanto, el problema actualmente de conocimientos desde un punto de vista jurídico es la gestión urbanística. El régimen jurídico de planeamiento es un tema por manido, bueno, pues yo lo veo muy accesorio, ¿no? O sea, ver los periodos de información pública, que un plan se somete a una evaluación ambiental o no, pero hasta el punto de que hay un desconocimiento un poco sobre la gestión y sobre criterios de aplicación de la gestión, que los tribunales también se escapan un poco de esa gestión, se cuenta en todas las sentencias, bien de los planes de nulidad de planes, de Llanes, de Gijón y tal, los tribunales no entran sobre el fondo. Primero parten de que faltó pues, evaluaciones ambientales en el plan de Gijón, de que faltaron informaciones públicas reduplicadas en los planes de Llanes, no entran a veces sobre el fondo, pero todavía más allá, en el famoso Vía Magdalena, recordar un poco las sentencias en qué sentido fueron también problemas, todos defectos de forma, no entran sobre el fondo cuando estudiamos que efectivamente puede haber un control de legalidad sobre la discrecionalidad o no del planeamiento. A la larga parece ser que parece que hay como un temor un poco a analizar un poco esas posibilidades de gestión urbanística y sobre las que yo creo que los cursos deberían ir un poco enfocados. Por lo tanto, la gestión, ¿qué es la gestión? La gestión es urbanizar, ceder y equidistribuir. Esas son las tres funciones de la gestión urbanística, incluso en el suelo urbano consolidado, que podéis decir, ¿la gestión en suelo urbano consolidado? Pues sí, también, porque si en un solar tenemos que pedir una licencia y nos piden un retranqueo mínimo de unos metros respecto al eje del vial principal, ahí si os dais cuenta también cedemos, aunque técnicamente desde el punto de vista constitucional y tal no sea una cesión, pero también se cede. Y ahí sería una licencia, alguna urbanización y edificación simultánea, porque bueno, la verdad es que para otorgarse licencia a un solar, pues tiene que la urbanización estar hecha anteriormente, pero como todas las normas en derecho administrativo, las normas excepcionales al final son reglas generales, y bueno, pues la mayoría de las licencias directas son de urbanización y edificación simultánea con un aval para que la urbanización se pueda llevar adelante. Voy a empezar de eso. Hay unos cuatro vaivenes o cambios anecdóticos en la legislación asturiana que sí quería abordar con vosotros. Y en primer lugar, os comento ya casi desde un punto de vista de política económica. Estáis hartos de oír hablar cuando os dan charlas de urbanismo de las medidas liberalizadoras del suelo, cuando hubo la ley 698, por la que se partía de que todo el suelo que no fuera protegible iba a estar dentro de la oferta de mercado y iba a ser suelo urbanizable. Partían de que el suelo era un objeto de mercado, la oferta y la demanda.
Bueno, actualmente os adelanto que la ley del 2008 es al revés, es decir, el suelo no es un objeto de mercado, han dicho los economistas que, bueno, pues que está distorsionado, no es un aspecto de oferta y demanda tal, y entonces al suelo que tienen que poner a desarrollar los ayuntamientos tiene que ser solo el suelo necesario y que sea muy previsiblemente necesario para desarrollar. Antes no. Entonces en la ley 698, con aquellos decretos previos, la ley 97 y tal, de liberalizaciones, se establecía que la administración pues, no podía intervenir en el mercado del suelo, en el sentido de decir, cuándo van a los promotores privados, que son los que mueven verdaderamente el desarrollo del suelo, el momento de cuándo van a desarrollarlo y cuándo es el mejor momento. Entonces consideraron que lo mejor era liberalizarlo todo y anularon lo que llamaban los programas. La programación del suelo significa pues bueno, pues que tú vas y te dicen pues Oviedo se extiende por esta zona con estas bolsas de suelo urbanizable y hay unos programas cuatrienales de 4 años o de un periodo de primeros 4 años y un segundo periodo de 4 años y establecían pues bueno, pues que a lo mejor si la promoción privada quería desarrollar un suelo urbanizable ese no estaba fijado para los primeros 4 años sino estaban fijados para los segundos 4 años. Vino la ley, entonces 698, de medidas liberalizadoras, y eso lo anuló. Pero fijaros, lo anuló en la exposición de motivos. Dice, la exposición de motivos de esa ley 698, siempre hablamos en urbanismo de toda la evolución legislativa, porque ya veréis cómo se repite, cómo vuelven primero medidas liberalizadoras, medidas impositoras, y después con la particularidad de que en Madrid igual cambian de liberalización a flexibilidad, y en Asturias vamos a rebufo, tardamos en adaptar nuestro ordenamiento a cualquiera de esas tendencias, liberalizadora o intervención, y lo hacemos tarde justo cuando en Madrid cambian, y es lo que os quiero yo contar, ¿no? Entonces, resulta que la exposición de motivos de la ley 698, yo lo digo porque lo viví en un curso de la UIN, estaba Tomás Ramón Fernández, que era uno de los autores de esta ley 698 en la UIN, y le preguntamos, y digo, pero es que en la exposición de motivos tú decís claramente que los programas desaparecen y después te vas al texto articulado y pone que existen los suelos urbanizables, sectorizados y no sectorizados. Cambié la palabra programa, pero sectorizados y no sectorizados siguen iguales. ¿Vale? Eso me acuerdo eso, que era sobre esos años en el que estaba el Plan General de Oviedo saliendo, y os lo digo por lo curioso de que decían los suelos urbanizables sectorizados, es decir, yo si tengo una parcela en una bolsa de esos urbanizables a los alrededores de Oviedo, que tengo esa parcela, me la dibujan dentro de un ámbito, de una unidad de gestión, voy a hablar durante todo el speech de unidades de gestión y ámbitos. En principio, si me expropiaban, por estar dentro de ese dibujo delimitado, me pagaban a un valor de mercado. Pero si el suelo urbanizable, lo llaman por ejemplo ahora sur, suelo urbanizable, en mi terreno ponen sur, o sea, me lo dibujan dentro de una bolsa enorme de sur, pero no está delimitado, no está dentro de un ámbito, me lo pagaban a valor rural. De hecho, nosotros hicimos una alegación al Ayuntamiento de Oviedo, y ya sabéis vosotros mejor que yo, que lo cogieron los periodistas y te pueden hacer más daño que menos daño. Porque claro, no se trata de que el Ayuntamiento cogiera suelos urbanizables y quisiera hacer la trampa, pero bueno, efectivamente cogieron un poco la ley y dijeron, bueno, pues mira, aquí ponemos, dibujamos ámbitos delimitados y aquí ámbitos no delimitamos ningún ámbito dentro de todo el suelo urbanizable. Pero pasaba eso, que si te expropiaban podía pasar esa injusticia. Por lo tanto, por eso hablo de un vaivén. En la exposición de motivos se quitan programas y en el texto articulado, pues no, para nada, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Todo suelo no protegible en el urbano residualmente urbanizable. Después pasó otro aspecto que yo llamo vaivén, que es, y parto un poco para gráficamente tenerlo en la cabeza, los famosos suelos urbanizables genéricos. Los genéricos aquí en Asturias era el suelo más famoso de promoción dentro de lo que es el medio rural asturiano. Eran aquellos famosos parcelas que te exigían 5.000 metros para hacer las viviendas unifamiliares aisladas, que todo el mundo hizo el chaletín genérico. Si tenías 5.000 metros cuadrados, hacías alguna vinculación, si a lo mejor no llegabas y tenías una parcela al lado, hacías una vinculación real. Pues ahora después de las vinculaciones reales que tienen su gracia, porque en Jerez de la Frontera una vinculación real, un cantante muy famoso, en el sentido de que decía que bueno, pues le dejaban hacer un chalet, una vivienda agraria vinculada a toda la actividad ganadera, que criaban toros y tal, y resulta, claro, tenían que acreditar la condición de ganadero para que te permitieran hacer esa vivienda agraria, esa vinculación, ¿no? Claro, la vivienda agraria era un palacio, chalet y tal, y claro, esa condición de ganadero exigible para que con vinculación real le permitieran edificar, el Supremo se encargó de que no había vinculación real que valiera para el cantante en cuestión, ¿no?
Entonces, la vinculación real, hombre, sí ahora se controla mucho en el sentido de que es una vinculación real, incluso personal a veces, a la actividad agroganadera, y se exige pues condición de ganadero, estar de alta en la seguridad social, una serie de cosas, y aquí en Asturias pues la cuota láctea, ¿no? Es lo que se exigía. Entonces, aquí los suelos no urbanizables genéricos, si os lo quiero decir, mirad, cuando la famosa ley, la ley 698, estas medidas liberalizadoras de la que parto, con también unos decretos, leyes también de medidas liberalizadores previos, establecían que todo el suelo urbanizable, con la idea que os dije antes, solamente el suelo urbanizable solamente es el protegible, ni un átomo más de tierra, solamente el residual, ¿no? Solamente era el protegible. Por lo tanto, el contrario es el residual, todo urbanizable para sacarlo al mercado del suelo. Bien, vino un decreto ley 4/2000, que igual os suena porque fue el que modificó también la ley de ordenación de la edificación, que eximía del seguro de responsabilidad de daños cuando era una autopromoción en chalés y tal, que no te exigían el seguro de responsabilidad. Bueno, y eso se carga a la coletilla. La coletilla era que es solo un urbanizable, aquel protegible y aquellos otros que consideren adecuados para un desarrollo urbano. O sea, es solo un urbanizable, el protegible, y después una coletilla que permitía que políticamente el alcalde dijera, bueno, esto es protegible y esto no es protegible, pero me apetece a mí desde un punto de vista de protección o de preservación tenerlo ahí en reserva y que no sea objeto de urbanización. Bueno, por lo tanto, en el decreto ley 2000 hay un carácter reglado, rígido. Es decir, en el primero era no reglado, cabría esa coletilla. Con el decreto ley 4/2000 no cabía esa coletilla y por lo tanto no había más suelo no urbanizable que el exclusivamente protegido. Pues ahí va el vaivén y a ver si os lo explico yo con detalle. Venimos en Asturias, que siempre vamos a rebufo, siempre vamos con lentitud, y nos toca hacer la ley autonómica. Después de todas esas cosas que sabéis, que es que la sentencia constitucional se cargó la legislación estatal y todos tuvimos que hacer 17 ordenamientos urbanísticos, y hacemos la ley 3/2002, la ley del suelo asturiana, que entra en vigor en agosto del 2000, eso os digo bien, en agosto del 2002, del 2003, perdón, vamos a ver, ley 3/2002, bueno, esta ley entró en vigor en el 2002, pero establece que como le afecta el decreto ley 4/2000, por el que no caben los suelos no urbanizables genéricos, esos que políticamente pudiera ampliar el alcalde, establece que desde la entrada en vigor en el 2002 da un año para hacerlos desaparecer, los genéricos. Y los genéricos, pues era eso, las viviendas de 5.000, suelo industrial, o sea, tiene mucho suelo industrial, y dice, en agosto del 2002 entra en vigor, y dice, en un año desde esta entrada en vigor desaparecen los genéricos, o los transformamos en urbanizables o desaparecen, los convertimos en suelo de interés, un suelo todavía más protegible. Bueno, aquí que cambia la ley estatal, habíamos hablado de la ley 698, del decreto ley 4/2000 y la ley 10/2003. Y la ley 10/2003 vuelve a permitir el suelo común o genérico. La ley 10/2003. La ley 10/2003 entra en vigor en mayo del 2003, y en agosto del 2003 en Asturias anulan todos los suelos no urbanizables genéricos. ¿Qué quiero decir con esto? Al momento de que en Asturias se anulan los suelos no urbanizables genéricos, en agosto del 2003, en mayo se había quitado la obligación de que no pudieran existir. Es decir, al momento de que se cargan todos los suelos urbanizables genéricos en Asturias, el Estado los permite tenerlos, permite por ese vaivén de liberalizador, flexibilizador, flexibilizador, y bueno, en Asturias nos cogió un poco. Por lo tanto, hay un cambio ahí radical. Lo establezco un poco como el régimen transitorio, pero bueno, el matiz es ese, que cuando nosotros adaptamos la ley cambió, no teníamos que haberla adaptado. Eso es lo que pasó aquí en Asturias. Actualmente este tema pasó a ser un poco competencia autonómica, 100%, lo digo porque me diréis, en la ley del suelo estatal del 2008, ¿qué? ¿No? La ley del suelo estatal del 2008 dice que el urbanizable, el suelo que tiene que desarrollarse, solamente el necesario. Luego, si es su contrario, permiten que el suelo urbanizable, aparte del protegido, sea lo que políticamente quiera. Dice el alcalde, oye, mira, esto no se puede por valores agrícolas, ganaderos, porque está al lado del río, porque está al lado de zona de costas y tal, pero esto otro no lo quiero desarrollar yo de momento, ya más adelante lo podré reclasificar a suelos urbanizables de desarrollo, pero no.
Ahora mismo se podría porque está acorde con esa filosofía de que solo lo necesario y de que el suelo no es un objeto de mercado, sino es un objeto a los efectos de satisfacer las necesidades que en cada momento se determinen. Hay un tercer vaivén, que es un vaivén que además nació aquí un poco también en el mar, el cambio en cuestión que quiero analizar en Asturias, y ya no es tampoco solo de la perspectiva asturiana, sino también nacional, que es cuando hay conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas. Nació aquí a raíz de la sentencia del Parque Nacional de los Picos de Europa, que es cuando conflictúa las competencias del Estado y las comunidades autónomas, ¿no? Hay una primera línea jurisprudencial, que es antigua, que bueno, es la básica de jerarquía normativa, ya un poco superada, que es cuando el Estado pues, conflictúa con las comunidades autónomas, pues que prevalecía la competencia estatal. Hay una segunda línea del Tribunal Constitucional que habla un poco, para que nos entendamos, de distribución de competencias, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, el Estado, de hecho ya sabéis que el Parque Nacional hay una cogestión, que se han repartido los cargos a nivel de León, Asturias, tal, que es una distribución de competencias. Pero hay una tercera línea jurisprudencial que salió a raíz de esta sentencia de 2000 del Tribunal Constitucional sobre los Picos de Europa, y que parte de que, en primer lugar, se comprueba si la competencia es susceptible de fraccionamiento. Vamos a ver, se parte por evitar conflictos, que se pueda la competencia dividir de la manera más fraccionada y más ordenada posible. Dice el Constitucional que si no es posible, subsidiariamente se llega a un acuerdo, es decir, que si no se puede equitativamente fraccionar a nivel competencial, se llega a un acuerdo. Y si no, ya en última instancia, que yo creo que están las antípodas un poco ahora de lo políticamente correcto desde un punto de vista constitucional y competencial, es bueno, pues ir a las situaciones anteriores de supraterritorialidad y tal, que ojo, que por ejemplo aquí vamos a bajar un poco a terreno más realista. Aquí a nivel de comunidad autónoma y ayuntamiento sí existe todavía esa supraterritorialidad, es decir, al aprobar los planes la cuota tiene posibilidades de poner a los ayuntamientos siempre que haya intereses de ordenación del territorio y supramunicipalidad. O sea, que esa relación un poco que vimos en el Parque Nacional existe ahora mismo a nivel de competencia Estado-autonomías. Mira, voy a poneros aquí un esquema, porque voy a abordar ahora el tema de manera bastante extensa. Los usos en el medio rural en Asturias se caracterizan por lo que dije. Aparte, en Asturias, bueno, pues se gestiona mucho suelo urbano no consolidado, mucho suelo urbano consolidado a licencia directa, pero el suelo no urbanizable, aquí somos muy especiales, muy políticamente correctos, y hemos dicho que los núcleos rurales, que son asentamientos residenciales donde ha de hacerse una protección muy tipológica de la construcción, aquí de las casonas asturianas, pero es que no somos los únicos núcleos rurales, te vas a Cantabria, ahí están las zonas de las casas cántabras, y te vas a Galicia, incluso en el País Vasco y también en las Islas Baleares también hay núcleos rurales, pero que somos tan políticamente correctos que aquí seguimos llamándolo suelo rústico urbanizable. En más comunidades autónomas ya han dado un paso más allá y lo consideran suelos urbanos de baja densidad, les meten mucha exigencia al arquitecto a la hora de hacer los tipológicos y solucionado, pero solucionado, claro, los arquitectos y los técnicos a lo mejor no le dan importancia a esto, pero jurídicamente es una importancia tremenda, porque por los pelos no está tipificado penalmente parcelar el suelo urbanizable por código penal, por los pelos. Por lo menos yo lo hablo con el fiscal y dice, hombre, el delito urbanístico es la edificación y tal, pero por los pelos, porque parcelar en suelo urbanizable, toda la vida de Dios, y lo vivisteis desde el punto de vista del Código Civil, los lotes resultantes de una parcelación en suelo no urbanizable eran ilegales. Lo que pasa es que se podían hasta inscribir, porque entonces, es decir, ¿y aquí qué hacemos en los núcleos rurales? Si os dais cuenta, parcelamos por lo menos hasta en 6 parcelas. Y esto os lo digo porque lo voy a comentar yo ahora mismo, aunque fuera un poco de pasada, porque bueno, los registros de llanes, el registro, pues han puesto pegas, han venido parcelaciones en núcleos rurales de llanes, de las peñamilleras, donde el registrador, bueno, son civilistas y dicen al ayuntamiento, a ver, secretario, certifíqueme usted que está en un suelo urbano, al menos urbanizable. Y dice, no, es suelo no urbanizable, y se escandalizan, son civilistas y dicen, pero bueno, un suelo no urbanizable, las parcelaciones, ya lo decía el artículo 96 del antiguo ley del suelo 76, son ilegales. Entonces, aquí hay esa excepción, lo hacemos un poco por ser políticamente correctos, pero civilmente tiene un problema enorme. De hecho, la ley del suelo asturiana no se adaptó por ese problema, porque van a Madrid, en Cantabria ya es un urbano de muy baja densidad, con mucho control, pero como si lo controlan patrimonio, es decir, porque hay pueblos en Cantabria estos tan históricos, imaginaros, pero quiero deciros
que aquí, y ese problema lo tenemos porque el suelo urbanizable, ya lo digo, es un ilícito civil, no digo casi delictivo, es un ilícito civil parcelar suelo no urbanizable, y los núcleos rurales aquí los parcelamos en 6 y hasta ahora todavía más. Había grandes parcelaciones que, si os dais cuenta, son urbanos simplemente por decir que, bueno, pues que los viales son más estrechitos y tal, pero bueno, después hay un problema añadido, que los paisanos de los núcleos rurales te vienen a decir que, bueno, ellos quieren los servicios y que y además lo verdad es, pagan el IBI, porque Hacienda, los suelos urbanos de Hacienda no tienen nada que ver con los urbanísticos y pagan el IBI, no pasa nada en mis sitios, o sea, entonces ese problema existe, pero es que somos aquí muy especiales y seguimos con ello. Y en Madrid, a mí lo que me consta en la Comisión de Urbanismo y las consejerías técnicas ahí de tal, dicen eso, que hubo un problema de la adaptación. Entonces, os lo digo por lo siguiente, mira, las competencias sobre parcelaciones, lo que digo que es un tema civil, por el título competencial de la Constitución, en principio, el título competencial de Derecho Civil y tal, sería solo estatal. Por eso os digo yo que las parcelaciones en suelo no urbanizable, que las metamos nosotros por legislación urbanística, es muy delicado, La única salida, si os fijáis, es que la comunidad autónoma tiene unas competencias autonómicas no sobre derecho civil, ni derecho registral, ni derecho de parcelar los suelos, sino sobre asentamientos rurales, y por ahí lo salva, es decir, de hecho las leyes del suelo se dice que en el suelo urbanizable está radicalmente prohibido parcelar, salvo lo que digan las competencias autonómicas sobre asentamientos rurales, por ahí lo salva. Pero vuelvo a deciros que en Cantabria sí eran, de hecho nos habían copiado nosotros en el 84, lo han pasado al suelo urbano consolidado, en Castilla y León también, aunque ahora sacan ahí algo torcido, algo un poco extraño de suelo rústico también de núcleo rural, pero también allí son muchísimo más prácticos que nosotros, y bueno, protegen todo lo habido y por haber, proteger, pero suelos urbanos porque después van ahora, a la hora de reparcelar y a los registros de la propiedad, hay unos líos tremendos, ¿no? Entonces, por ahí lo salvan. Aquí había una ley, la ley 690 también, que hablaba de los núcleos rurales, pero oye, en la legislación autonómica lo volvieron a meter como suelo no urbanizable, de ocupación residencial, es más, es que chirría, ¿no? Porque el suelo no urbanizable, que sean asentamientos, daros cuenta que hasta Posada ya hace unos años era un núcleo rural, es que se descarga, son núcleos rurales totalmente desnaturalizados. ¿Y tanto cuesta modificar la cuestión legal o la ley? Es un tema político. Es un tema político, bueno, lo políticamente correcto que decías tú, lo políticamente correcto, pero fijaros, es que además el catálogo de núcleos rurales, que es un documento que parece ser que va a condicionar de cuando a cada ayuntamiento, las dichosas alegaciones que todos hacemos para meter el núcleo o no hacer el núcleo, ese catálogo está por hacer, ¿no? Y en ese catálogo veía una serie de niveles, pues bueno, pues imaginaros, el pueblín, el núcleo rural más auténtico que pueda haber en Asturias, o el más desnaturalizado, podrían ser en su día pues allá que ya es urbano y tal, pero núcleos que ya pasan a urbanos de baja densidad. O sea, estudiando ya un poco el tema, ven que efectivamente es políticamente correcto y desde el punto de vista práctico y jurídico muy complicado. Bueno, es una parcelación de seis parcelas que además tienen que hacer viarios y tal, y ceder terrenos, eso es una reparcelación, es una institución propia del urbano. Entonces en la ley ya dicen que van a permitir el suelo rústico, el suelo urbanizable, técnicas asimiladas al suelo urbano. Fijaros si es políticamente incorrecto, empiezan con pequeños comentarios. Entonces bueno, la única... Son eufemismos. Y lo ven, Lo que pasa es que en Madrid, en el Ministerio del Fomento, ahora con la legislación, la adaptación, el reglamento y tal, les ponen pegas, claro que les ponen pegas. Entonces, eso es todo lo de las posibilidades de las parcelaciones en los núcleos rurales, y eso la voy a abordar ya un poco más rápido, pero tampoco incurrir en tecnicismos, porque más o menos es la idea esta que veo que la entendimos en el sentido de eso, de que esto es efectivamente un tema de política territorial, que bueno, a mí no me cuesta reconocerlo porque yo creo que está ahí, que objetivamente somos juristas y el derecho positivo está ahí y se ve, ¿no? Se ve también. Mira, hay un tema del control de las parcelaciones. Las parcelaciones también se utilizan tanto en suelo urbanizable como en suelo urbano consolidado. Generalmente aquí cuando tenéis un solar y se llaman parcelaciones. Solamente el concepto de parcelaciones se usa en las unidades de gestión, en los ámbitos, ¿vale? Suelos urbanos no consolidados y suelos urbanizables, que es de lo que hablaré yo posteriormente. Ahora aquí en suelo urbanizable pues hablo de parcelaciones y también en solares se podría hablar, pero como estoy hablando en los usos en medio rural, en suelo urbanizable, sí deciros que hubo aquí unas normas muy famosas, las NORMUR del 83, que se publicaron en el BOPA del 84, pero no estoy hablando de historia. Las NORMUR, los artículos 137 y siguientes, están hoy vigentes por el régimen transitorio de la ley,
y son las que regulan las distancias y demás sobre núcleos rurales. ¿Qué ocurre? Que la legislación asturiana plantea que en un instrumento posterior que se llama el catálogo de núcleos rurales, que se llegó a ver un esbozo, que yo sepa no hubo aprobación inicial, pues se van a regular todos los núcleos de tal manera que después cada ayuntamiento va a estar limitado por esa norma autonómica y tal. En principio, como no, todavía esos artículos 137 y siguientes de esas NURMUR están vigentes. Y valorarlas, porque esto es como siempre, lo antiguo a veces es lo mejor. Las NURMUR, que son del 84, están en todos los planes de Asturias copiando las NURMUR. Esto pasa como cuando hablamos de las leyes del 56, de jurisdicción, de tal, que a la larga técnicamente eran más buenas que qué sé yo. Del siglo XIX, Desde los años 50 el derecho administrativo eran las mejores. Todas, de jurisdicción contenciosa, la ley del suelo, expropiación. y la expropiación la quieren cambiar, pero no acaban Los reglamentos de urbanistas, todos los del 78, los del 78 son estupendos, y lo que han hecho aquí con el ROTU, ahora no se da el reglamento mucho, ¿no? De verdad, a la larga hicieron un compendio como medio justiniano, copiaron los 3 reglamentos y hicieron ahí de 600 y pico, ¿no? Inabarcable, a los técnicos les encanta, porque si os dais cuenta, los técnicos lo que hacen en los proyectos después de los planos, cogen y te meten un elenco normativo y tal, que así cumplen, y te ponen un rollo, es como si cogiéramos nosotros el BOPA y lo pegamos ahí, y ellos dicen, todos están los libros, ahí nosotros encantados, ¿no? Y el ROTU son 600 y pico artículos, es inabarcable. La manejamos los que manejamos los reglamentos del 78 y bueno, dices tú, mira, esto está aquí y tal, pero bueno, vamos todos poco a poco aprendiéndonos los números. Bueno, entonces, esos artículos tenemos en cuenta porque son vigentes hasta que entre el catálogo, y bueno, el catálogo, no sé, si depende un poco ya de la política territorial que haya, la política urbanística, del gobierno que entre, porque puede a lo mejor el catálogo dejarlo más flexible o dejarlo más rígido con el catálogo que cada uno. Después en el ROTU, ya se está un poco regulando todo esto, hay un artículo 147 que fijan ya un presupuestos limitativos de lo que decía yo, de las parcelaciones posibles dentro de esos núcleos rurales, hasta 6 segregaciones máximas. Esto lo meto un poco por atenerme también a la exposición de los usos edificatorios en el medio rural. Y hay un aspecto sustancial que es el control de las parcelaciones de los diferentes operadores jurídicos. Hay un control previo ante las parcelaciones que va a ser, y os lo adelanto, de notarios, y un control posterior más de los registradores. Aquí siempre va a haber, hay un pequeño, y me atrevo a plantearoslo, un pequeño conflicto, aún sabiendo que estamos grabados, que es un poco la tendencia de los notarios, como digo yo, de ir en torno al 1255 del Código Civil, es decir, la libre estipulación de las partes, una libertad absoluta, y el control ya de legalidad posterior de los registradores, de ir cortapisando todo, incluso de ir más allá de un control de legalidad extrínseco. Eso pasa en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. En los ámbitos, en mercantil, en todo. El registrador está para estropear y todo se lo ocurre al notario. Claro. Entonces siempre están peleando, pero la abogado. Pero no os lo perdáis, porque después, según sea la directora del registro o director del registro general de notariado, el registrador van las doctrinas por mayor flexibilización o por mayor de contraria. Entonces, eso sí os lo voy a abordar, todos estos temas que son muy técnicos, pero vamos a acabar todos viendo que son temas claro, hasta ahora mismo la Dirección General de Registros Notariados dice que el control, es igual que los secretarios de ayuntamiento, el control que tienen que hacer es un control extrínseco, de formalidad, de documentación, no un control intrínseco, pero vamos a ver con un urbanismo ya los registradores se están metiendo ya un control que cuando dicen cuando algo es muy notorio, muy palpable, aunque me tenga licencia y tenga informes favorables del ayuntamiento, yo suspendo la calificación y considero que es ilegal. De hecho, ahí os voy, no me quiero adelantar, eso es el control posterior, que ya os lo diré, que no se está haciendo mucho en la práctica en Asturias, sí en Cantabria, ¿no? Es un control posterior. Perdón, algo tiene que ver con esto. Tuvimos una charla aquí en el seminario de que el informe Auken, ¿te suena? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Es que vino un compañero de Vigo a hablarnos de ello, porque claro, España fue sancionada, pues llamó la atención del Parlamento Europeo desde el punto de vista de una licencia municipal. Resulta que se empieza la obra, tal cual se acaba, se vende, resulta que no se puede escribir. No se puede escribir. ¿Qué os decía yo? Hay que hacer los cursos sobre claro, el urbanismo es la gestión, lo importante. Claro, y en Europa está, no se lo pueden creer, ¿cómo es posible? ¿Qué es esto? Además ya no vale eso, el registro no es necesario, todo el mundo se hipoteca. Y hubo holandés que pagó su construcción y tal, se lo quita y no hay derecho a indemnización. Y eso no cabe en la cabeza del Parlamento Europeo, ¿no? El informe Auken. Sí, realmente. No, pero lo vamos a ver en disciplina urbanística, en temas que está todo informado, favorable y no sé qué, y el registrador tiene una intuición y
bueno, vamos a ver, es el control posterior. Déjame primero hablar del control previo. Ante parcelaciones es el que hace en principio el notario, vía artículo 17.2 de la Ley del Suelo Estatal, que dice que, bueno, la autorización a escrituras, los notarios exigirán la acreditación documental de la conformidad, en su caso, sobre la división o segregación conforme a la legislación que sea aplicable, ¿no? Dice que el cumplimiento de esta norma se trata de evitar que cualquier tipo de debate sobre averiguaciones de la naturaleza de la parcelación por parte del notario registrado. Lo que los notarios más o menos vienen a decir es que ellos no quieren ya todo eso. Si aquí usted necesita licencia, consiga la licencia en el ayuntamiento. Yo no soy nadie para determinar si el uso que usted pretende en esta segregación es un uso rústico ganadero, que no precisaría de licencia urbanística, o no. Es decir, si usted no me trae licencia, tráigame una declaración de innecesariedad por el secretario, que no hay secretario, y tal. Eso es un poco lo que se pretende. Lo que pasa es que hay un matiz, que la ley del suelo, siempre estamos con que el Estado invade técnicas de comunidades autónomas. ¿Sabéis por qué es tan ilegible la legislación estatal de urbanismo? Porque se apretaron tanto en el sentido de que se excedían competencialmente respecto a lo que era competente de las comunidades autónomas, que no se atreven a utilizar palabras como licencias, hablan solo de autorizaciones, clasificación del suelo ya no se puede decir, entonces ellos dicen autorizaciones, clasificaciones del suelo son temas autonómicos, ¿no? Pues, entonces la legislación básica estatal utiliza unas paráfrasis que bueno, tienen fama de ser incomprensible, y es por entrar en conceptos que solamente es la comunidad autónoma. Los conceptos que todos conocemos, declaración de innecesariedad, licencia, clasificación del suelo, son todos autonómicos. Eso es lo que dijo el Constitucional. Entonces, el Estado tiene una competencia que llaman de igualdad en el acceso a las condiciones de derecho de propiedad, de derecho civil, común y tal. Entonces, bueno, hace una ley del suelo que dice, pero muy todo matizado. Fijaros, esto lo vemos aquí. El Estado en el artículo 17 ejerce su propia competencia de señalar solo en qué casos debe acreditarse con licencia para que el acto pueda ser documentado públicamente inscrito. O sea, solo cuando el notario debe documentar con la licencia o no. Pero ojo, es la comunidad autónoma la que limita a regular en qué casos se puede exigir licencia o no. Es decir, si se pide licencia o no para ese uso, lo determina la legislación autonómica. Si una vez sabido si se pide licencia o no, el notario lo tiene que exigir documentalmente, es competencia del Estado. Es un matiz, pero bueno, así es, ¿no? Por eso la palabra innecesariedad que utilizamos hasta ahora desapareció de la legislación estatal, ¿no? Y bueno, en Asturias hay un artículo ahí en el ROTU que habla de los casos en que se exhibe de licencia urbanística. En principio en Asturias se habla de segregaciones cuando se parcela sin fines urbanísticos, ¿no? Y el tema hasta ahora era muy difícil de distinguir, pero ya os voy a explicar yo posteriormente que ahora mismo la ley del suelo se cargó un aspecto que, bueno, los juristas siempre aplicábamos, que era, vamos a ver, si en una parcelación no cumplíamos la parcela mínima, lo que siempre se decía, bueno, no cumplimos la parcela mínima, pero vamos a hacer una comunidad de bienes, una división horizontal con asignación de uso, la notarial, pues la división civil. Pues ahora la ley del suelo ha modificado eso y exige que para cualquier división civil que hagáis en la notaría, tengan que cumplirse la parcela mínima. Es decir, la división civil que hacíais alternativamente porque no cumplíais la parcela de 600 metros como parcela mínima, ahora mismo en la notaría te van a exigir que te consigas la licencia diciendo que cumples la parcela urbanística. El control anterior es lo que os digo yo, ¿no? Que los notarios en principio van a ver que haya licencia o declaración de innecesariedad. Por ejemplo, ya les hablan de inexigencia de licencia, ¿no? Inexigibilidad. Pero no es el aspecto estatal, sino el aspecto autonómico. Pero hay un control posterior. Fíjate, esto no lo hacen en principio en Asturias, que es de los registradores de la propiedad. Vía artículos 79 y 80 de un reglamento hipotecario que hay específico para materia urbanística, el del 97, no hay un reglamento hipotecario solo para actos de tal, aparte del común, y es que si a un registrador le viene con todas las licencias, todos los informes favorables, una parcelación que él pueda ver o pueda entender que constituye un núcleo edificable ilegal, una parcelación ilegal, hay un trámite que manda al ayuntamiento para ver si abre expediente de disciplina o no. Si el ayuntamiento no contesta, el registrador tira para adelante, pero bueno, se suspende la calificación y si contesta diciendo que sí, abre un expediente de disciplina y ahí pararía. Eso se está haciendo bastante en Cantabria, por temas de divisiones rústicas y tal. Aquí en principio lo que
cuando los registradores paralizan los temas suelen ser vía, que lo establece la ley hipotecaria, vía suspensión. Suspenden porque consideran que no les es válido y piden al ayuntamiento que les certifique o que les haga un informe. Piden una certificación nueva, administrativa, en el sentido de que porque se aprueba motivándolo, pero si os dais cuenta, una certificación, tú no puedes meter un informe en una certificación, tú certificas la aprobación del acto administrativo, pero la motivación está en el acto administrativo. El fedatario municipal se limita a certificarlos. La tendencia que hay, irregular, por mi punto de vista, es que los registradores exigen que la certificación, el secretario de ayuntamiento incorpore el informe, prácticamente. O sea, diga, certifico que se ha aprobado este acto administrativo por esto y por esto y por esto y por esto. Yo creo que es irregular, va más allá de lo que es un certificante, tal y tal, pero los registradores no se quedan tranquilos solamente si no hay eso, las suspensiones y el problema que hablábamos. Y os pasa mucho mercantil, que no os pasa. Es un eterno problema. Por eso tienen una relación pues, un poco tensa en ese sentido, ¿no? Los notarios y registradores de la propiedad harán constar en la inscripción de las fincas, en su caso, su cualidad indivisible, dice la ley estatal. Bueno, vuelvo a deciros que siempre y cuando tenga una licencia en el que digan que sea carácter indivisible. Esto lo vamos a ver después también muy rápido, en el sentido de que si yo me dan licencia para hacer una vivienda unifamiliar en una parcela de 600 metros, pero yo tengo 1200 metros, y el plan me dice que solamente puedo edificar una vivienda por parcela, ¿qué ocurre con esos 600 metros si en la licencia no se dice nada? Pues que en principio podría empezar Slobo y solicitar una segunda licencia. Entonces, esas condiciones de decir, mira, te damos licencia porque cumples la parcela de 600 metros, tienes 1200, pero tú no puedes edificar una segunda vivienda aunque tengas esa parcela mínima otra vez, que se repita, eso tiene que ir al registro de la propiedad. Pero los notarios, si no le aportas la condición establecida en la licencia, no lo van a poner y el registrador tampoco. Pero hay un tema muy simpático, porque digo, es que es realmente simpático. Las condiciones a establecer en las fincas registrales respecto a las condiciones de edificación, ¿sabéis a quién les corresponde instarlas ante el registro de la propiedad y costearlas? Virtud del artículo 74 del Reglamento Hipotecario Urbanístico, al titular, o sea, al interesado. Es decir, si a mí me dan una licencia para una edificación de 600 metros y tengo que establecer en el registro de la propiedad que el resto de la finca es indivisible, que no se va a poder edificar más, pues no sé hasta qué punto voy yo a ir al registro de la propiedad a extraer esa condición. Lo digo porque en principio las licencias, hombre, una solución es que te dicen que se te da licencia condicionado a que acredites que se inscribe en el registro esa condición, lo que se está haciendo. Las administraciones tampoco son inocentes en este aspecto, pero el reglamento hipotecario urbanístico lo que te dice que es el particular el que tiene que instarla. Entonces, bueno, eso después en Asturias, os saludo a la legislación específica 125.1 y 322 del ROT, los notarios y registradores que autorizan el estilo de los respectivos casos, segregaciones sin fines y edificaciones deberán hacer constar que los mismos no atribuyen derechos edificatorios. Por lo que me cuentan a mí ellos, desde luego, no actúan nada más que en las licencias esté establecido esas condiciones o que la parcelación sea de carácter no edificatorio, si no, no entra. Fijaros, esto ya me adelanté un poco, porque bueno, también un poco el debate se presta ello, ¿no? Las parcelaciones encubiertas, lo que os dije, ahora mismo se modificó la ley del suelo y toda división civil que vayamos a hacer a la notaría tiene que cumplir la parcela mínima urbanística. Cuando antes de una solución, mira, no cumplo la parcela, pues mira, no pido licencia, voy, porque dice que lo que está realmente prohibido es que haya una asignación de uso exclusivo de una parte de la finca. Una asignación de uso exclusivo. Claro, en principio volvemos a lo de comunidad romana y germánica, ¿no? Es decir, si no hay una asignación de uso y es un diviso puro y duro, pues hay una asignación de uso a la larga, ¿qué estamos hablando? Estamos dividiendo, aunque no pasemos por el ayuntamiento. Entonces, ahora los notarios están obligados, ahí sí tienen un poco de discrecionalidad, de decir, oye, es que estás parcelando, voy a pedirte la licencia. Y me dice, no me pidáis, es que después el registrador si no nos va a autorizar, dar de paso la autorización de la escritura. Hasta ahora había una resolución, una doctrina de la Dirección General de Registros antes del 99 y después, posterior a la actual, a la prueba. Antes del 99 se decía que el uso atribuido a un comunero de carácter real pues se tenía una parcelación encubierta y si el derecho se configuraba como un pacto personal meramente obligación, era de carácter personal, ¿no? Ahora la Dirección General remite a la prueba el valor de las manifestaciones que se hagan en la escritura, fotografías, por ejemplo, que demuestren que no se ha producido la fragmentación por no existir elementos constructivos, y es conveniente la solicitud de información de los notarios a la Administración Pública en virtud del artículo 19, que es
bueno, un proceso que no se va a realizar, que es que los notarios también se remiten a los ayuntamientos o a la cuota pidiendo información sobre si las parcelaciones en cuestión cumplen o no cumplen. En principio, que yo sepa, el Consejo General y las administraciones no tienen ningún convenio al respecto. Por lo tanto, bueno, en resumen, hay del notario una actitud activa en la indagación de los motivos de la causa del negocio, la colaboración con la administración que puede plasmarse en que se realice una notificación a la autoridad urbanística, según la Dirección General de Registro, y por lo tanto, en resumen, estos notarios van por el artículo 19 del texto refundido de la ley del suelo, que es esa participación, ese procedimiento que establece la ley del suelo, que en el fondo, en la práctica, se concreta en que ellos en licencia o declaración de innecesariedad no van a autorizar, y los registradores, ese artículo, ese procedimiento posterior de que dicen esto no me parece una parcelación legal y mandan al ayuntamiento un procedimiento y el ayuntamiento puede abrir un expediente de disciplina urbanística. Incidiendo en los usos en el medio rural, muy de pasada, porque bueno, además aquí la mayoría yo creo que somos juristas, pero si yo os explico un poco de condiciones de edificación de usos en el medio rural, hay un artículo, el 147 del ROTU, que habla de regular las superficies a efectos edificatorios y otros efectos de parcelación. Normalmente en estos núcleos rurales, por eso digo yo que políticamente correcto está bien decir que son suelos no urbanizables, pero parecen suelos urbanos. Se aprueban planes especiales o ordenaciones de conjunto, o llaman también estudios de implantación. Aunque el estudio de implantación no tiene nada que ver con lo que establece la ley del suelo, es una denominación un poco errónea que se hizo por los arquitectos a la hora de redactar los planes. Una sentencia aquí del juzgado contencioso número 3. En los estudios de implantación ahora era lo que toda la vida decían de autorizaciones por interés público y utilidad pública, cuando pusieron aquí las grandes superficies y todo lo que se hacía así. Ahora llaman los estudios de implantación cuando estableces una empresa importante, algo así, solo urbanizable no se puede, y se sacan de la máquina un instrumento que, bueno, ahora lo llaman estudio de implantación. Lo de los kilos de miel. No sé, eso sí. Sí, no parece. ¿Te acuerdas? Sí, sin problema. Y un montón de todas las... Sí, eso, ¿no? Pues ahora lo llaman estudios de implantación, pero ojo, en los planes del Oriente y tal, llaman también estudios de implantación a las ordenaciones de estos núcleos rurales que se dividen en 6 parcelas y que, bueno, dicen que tienen que hacer técnicas análogas a suelo urbanos, tienen que ceder paraviales, tienen que ceder espacios y tal. Entonces, bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? Estamos gestionando como si fuera suelo urbano, ¿no? En algunos planes se exige hasta, mira, por ejemplo, actualmente en Ribadedeva, en las Peñavilleras, en la zona oriental, se exigen solo planes especiales de ordenación solo para parcelaciones por encima de 6 o 8 parcelas resultantes. Dependiendo, hasta 4 a lo mejor no te exigen ese instrumento de planeamiento y de 4 en adelante pues sí, ¿no? Y por lo tanto hay el criterio de limitar el número máximo de parcelas originarias. Bueno, esto rápido sobre parcelaciones. Bueno, la tendencia política hasta ahora ya no fue tanto permitir, favorecer las parcelaciones en núcleos rurales, sino era una serie de ordenanzas propias del poblamiento asturiano, que ahora os voy a explicar, que son los sistemas de poblamiento tradicional y las quintanas, las famosas quintanas, que te dejan edificar en base a los núcleos de quintanas o ganaderos, un poco con la vinculación real que hablábamos antes. Entonces, bueno, para ir saliendo un poco de las parcelaciones, que es un tema, a mí me parece apasionante. Bueno, las parcelaciones, si os dais cuenta, es un poco el urbanismo que se hizo en Cantabria, no os digo adosaos, pero de casitas todas de bajas alturas y realmente poco atractivo, ¿no? Y sin embargo, en las ordenanzas un poco, por lo menos la política territorial ha estado yendo ahora de quintanas y tal, bueno, pues parece un poco más ordenado, ¿no? Las parcelaciones se contemplan de manera más favorable. Las ordenanzas, esas que os digo, las viviendas agrupadas, lo regula el ROTU, el reglamento y la ley, etc. Y las ordenanzas de poblamiento tradicional asturianas. Pues las viviendas agrupadas es una cosa que existía de hace tiempo aquí, en la ley 690, es la parcela objeto de actuación adquirirá la carácter de indivisible, es que 2 viviendas pueden situarse sobre una sola finca con extensión no inferior a la que resulta de multiplicar el número de viviendas. Entonces decía el ejemplo de que si yo tengo 600 metros que me exigen no 600 metros, pero tengo 1200 metros que podía hacer 2. Aquí te permiten hacer 2 siempre que tengas la superficie exigible para 2 viviendas. Si yo agrupo 2 viviendas, la parcela mínima es 600, con 1200 puedo. Viviendas agrupadas
esto es correcto. Pero esto es correcto en un plan determinado, en otro plan a lo mejor no lo permiten. En un plan adoptan esta ordenanza, en otro plan adoptan una ordenanza, yo me dan una parcela de 600 metros y me dicen en la licencia de carácter indivisible, al resto tú no puedes edificar, porque no se puede hacer aquí 2 viviendas y tal, porque se llena toda la ladera de casas, ¿vale? Mira, las ordenanzas de poblamiento tradicional asturiano, esto es más sencillo de lo que parece. Lo que te dice también es que puedes hacer una vivienda unifamiliar vinculada a usos, explotaciones agrarias y ganaderas. Partimos de que hay una explotación ganadera ya existente y te dejan hacer una vivienda. Esto en principio es a nivel reglamentario, después se puede matizar respetándolo los propios planeamientos de cada municipio, ¿eh? Hay una primera condición que es de que sea la superficie mínima y que también cumpla la unidad mínima de cultivo. Ojo, porque estamos en temas también de agricultura y ganadera, que hay que cumplir la unidad mínima de cultivo, la ley de modernización de explotaciones agrarias del 95 que manejáis y tal. Entonces, en principio, eso lo exige, eso lo exige. Y la segunda condición para permitir la vivienda agraria, que una vivienda se sitúe en una misma parcela. Fijaros que una misma parcela, que después voy a hablar de quintanas, que en las quintanas no necesariamente tiene que ser una misma parcela, van a ser como explotación que es bastantes parcelas. Esto ya está contemplado en la ley hipotecaria de toda la vida. Cuando te empiezan a ver entidades registrales, te habla también de las explotaciones, que puede ser que puedes tener varias parcelas. El problema es que cuando vais a expropiar, tirando el catastro a lo mejor y te dicen, bueno, pues esto es una explotación, esto es una unidad registral y tal, y te dicen, no, por catastro, y no tienen en cuenta que la ley hipotecaria también establece una serie de fincas unidas como una unidad de destino en función de su uso, ¿no? Ganadera. La segunda condición, estamos en la primera ordenanza, estamos en la ordenanza de poblamiento tradicional asturiano, La segunda condición es para permitir la vivienda agraria, que la nueva vivienda se sitúe en una parcela, y que la autorización sea simultánea, vivienda unifamiliar agraria o ganadera. Es decir, puede ser que hagamos, que la explotación ganadera existe, hagamos una vivienda, o que se haga simultáneamente explotación ganadera y vivienda. ¿Vale? Esto lo vais a ver en varios planes. Por ejemplo, el plan de Cangas de Onís lo tiene bastante contemplado también este aspecto, sin perjuicio que lo hacen en suelo urbanizable de interés. En principio es un suelo muy protegible, pero bueno, lo permite. Quintanas, que esto nos suena a todo, bueno, lo llaman quintanas, lo llaman, dependiendo también del occidente o del oriente, pero bueno, la legislación asturiana lo llaman quintanas. Dice, misma explotación en distintas parcelas con vinculación personal. Arriba se me olvidó deciros que iríamos por la vinculación real. Te vas a notar y dices tú, mira, es que yo tengo una explotación ganadera y me dejan hacer una vivienda si tengo más terreno, 500 metros más. No tengo esos 500 metros más, pero tengo otras parcelas por él, vincúlenmelas. Las vinculas, bueno, es una especie de que agota la edificabilidad futura de esas. Pues fijaros, en las quintanas, el matiz que yo veo es que no hay una vinculación real, sino más bien una vinculación personal de la actividad agraria o ganadera del promotor, ¿no? Que es lo que os decía, que piden la cuota láctea o piden estar dado de alta en la seguridad social. Se deberían muchas autorizaciones por no estar dado de alta, o ver que se da de alta específicamente a don Paltera, ¿no? Una vivienda familiar, dice, la nueva construcción autorizable solo podrá consistir, además incluso en especial protección, una edificación agraria o ganadera más una vivienda unifamiliar, agotándose con esta la capacidad edificatoria residencial ligada a la quintana tradicional. Quien está vinculado en uso a explotaciones agrarias es el promotor, hay una vinculación personal. No es una vinculación del terreno, sino una vinculación de que en cuanto se haga la segunda vivienda unifamiliar y yo esté acreditado como ganadero, o de actividades agrícolas, pues pueda permitirse. Bien, aquí esto lo voy a pasar rápido porque en principio es un sistema de estos, un análisis DAFO de oportunidad, de fortalezas, oportunidades y amenazas, donde vamos explicando un poquitín de los núcleos urbanizables, de los núcleos rurales urbanizables, que yo creo que lo habíamos abordado un poco al principio. Aquí digo un poco lo de lo políticamente incorrecto. Las fortalezas, hombre, las fortalezas es que los núcleos rurales, los urbanos siempre son más intensivos y más agresivos, pero bueno, todos entendemos hoy en día, no somos alemanes que tenemos, parece, la prudencia en la cabeza, pero bueno, yo creo que los urbanos ya de baja densidad ya los vamos entendiendo, no estamos en los años 70, ¿no? Entonces por eso yo soy partidario de ir un poco más allá, sobre todo para regularizar la legislación, ¿no? Hay un matiz que me parece ministro entender antes. Los núcleos rurales ahora mismo tan políticamente correctos somos de querer conservarlos, que si tienen los 4 servicios no los podemos reclasificar los otros. Eso que sabemos de toda la vida, que incluso pudimos ir, a mí me tocó ir a León a una expropiación y tal, y dice, bueno, es que me lo pones no urbanizable, pero mira, un perito, los 4 servicios y tal,
y acabó la sala, dámelo en el mercado. Pues entonces estos ya se la saben muy bien y han modificado la ley anterior en su día para que aunque tengamos 4 servicios, aunque esté desnaturalizado el núcleo, que sería casi de justicia pasar a los urbanos, que no se pudiera. Entonces, lo dice el 136.3 de la ley del suelo asturiana. Debilidades, bueno, esto de las debilidades y fortalezas depende de cada uno, ya es un tema casi ideológico, ¿no? Lo que os decía, que las parcelaciones no se pueden encuadrar en el tipo penal contra la ordenación del territorio, porque exige el tipo penal 319 del Código Penal el uso edificatorio. Bueno, la parcelar, lo que pasa es que la parcelación siempre, en principio, tiene una presunción, por lo menos dicen los catalanes, de que se presume por usos edificatorios. Tú dices, bueno, divido también para tener un cultivo u otro cultivo, vale, pero en principio hay esa presunción. Ahora mismo la ley del suelo no está muy claro, pero siempre se presumió, o sea, que tienes que desvirtuar tú la carga de que sea para fines agrícolas o ganaderos, ¿vale? Oportunidades, usos relacionados con actividades propias del medio rural, y bueno, lo que os decía yo antes, que se asimile que los actos sin autorización, cuota o sin licencia son unos de pleno derecho y por ello constituyen no solo un ilícito urbanístico, sino una ilicitud civil, que es lo que estamos ahora con, y que os voy a hablar ahora del tema de la constructora que cedió un terreno controvertido al ayuntamiento cumpliendo su obligación urbanística. La obligación urbanística la cumplió, la licencia fue válida conforme al derecho administrativo, pero en principio la jurisdicción civil le dio el varapalo diciendo que no tenía que haber admitido eso, ¿no? Y la cláusula sin perjuicio sobre el derecho de propiedad queda un poco en segundo lugar. Bien, gestión de suelo urbano, consolidado y no consolidado. Aquí os voy a contar un tema que es también de determinados planeamientos de Asturias, que establecían la diferencia entre suelo urbano no consolidado y consolidado en un asterisco. Parece que os lo he mencionado antes. Y vuelvo a lo de siempre, los directores de los equipos de planeamiento en principio tienen que ser por competencia arquitectos, pero no se imaginan los arquitectos la trascendencia que tiene el asterisco. Claro, el asterisco, de poner un asterisco en un suelo urbano, no ponerlo, pasa de que el paisano lo pueda pedir licencia directa o a no pedirla y tener que ceder el 10%, ceder terrenos para espacios y tal y meterse en una unidad de gestión. O sea, cambia tanto como del sol a la mañana. Pues con un asterisco se estableció así en una época en la que todavía no se había aprobado la ley asturiana y en principio, fijaros, es un concepto jurídico indeterminado, pero del todo punto, pero en la actual legislación asturiana, el 114, te dice que el suelo urbano no consolidado básicamente lo limita a son aquellos que prevean una ordenación sustancialmente diferente de la existente. Fijaros, una ordenación sustancialmente diferente de la existente, es el suelo urbano no consolidado, o sea, un concepto jurídico bastante determinado, bueno, porque si me cambian que me tengo que separar del vial, pues en vez de 3 metros, 4, pues hay una ordenación ya sustancialmente diferente. O sea, es un concepto, y no se puede peritar, porque eso es un concepto indeterminado, pero es jurídico, o sea, ni que me venga un perito. Sí puedo peritar que un suelo sea consolidado, porque digo, a ver, mira el que tenga los 4 servicios, agua, electricidad, la evacuación de residuales, el acceso rodado, y si quiero que sea solar, el pavimentado de calzada, el tintado, ¿vale? Pero esto de que el no consolidado es cuando el político en el plan dice, bueno, mira, pues esto aquí había una edificación, ahora vamos a dejar la edificación a un lado y aquí una zona verde y un parquecito. Eso es el urbano no consolidado. Entonces, aquí pasó una cosa muy curiosa, que los planes se aprobaron en el año antes de entrar en vigor la ley asturiana de 2003 y se aprobaban como urbanos. Los urbanos, bueno, pues el justiciable encantado, yo soy urbano, y aprobar en las aprobaciones definitivas de los planos por cuotas se establecía como urbano. Después sabéis que en la aprobación definitiva de cuotas se aprueba definitivamente, pero con las siguientes prescripciones, debe decir, más que condiciones. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que se aprueba el 80% y el 20% en cuanto esas prescripciones se corrijan, entraría en vigor. Es decir, ahora podemos decir una entrada en vigor diferida. Primero lo que se entra y lo que está sometido a prescripciones se retrasa. Bueno, y después, ¿qué pasa? Se aprueba un texto refundido metiendo lo aprobado inicialmente y todo, los textos refundidos hechos de los planes generales. Pues ocurría que entre la aprobación definitiva del texto refundido, el paisano ponía la aprobación definitiva sobre urbano y en el refundido aparecía un asterisco que decía, no, usted no puede pedir licencia directa. No, licencia directa, ¿no es urbano? Yo sí, todo, es un urbano que necesita de tal. No.
non tenía corazón, porque además jurídicamente lo que sea susceptible de una ordenación sustancialmente diferente del existente concepto jurídico determinado, ese problema no existió en muchos planeamientos. Hasta el punto que hubo un pleito del asterisco en cuestión, que un ayuntamiento otorgó licencia directa, ponía suelo urbano no consolidado el plan y ponía un asterisco, y otorgó licencia directa, ni unidad de gestión, ni cesión. Ahí lo que se trata es de que el ayuntamiento coja el 10% y coja los terrenos de cesión, y se anuló de pleno derecho la unidad de pleno derecho de la licencia. ¿Por qué? Porque debería haber unidad de gestión, como acontece solos, ¿vale? Ratificado por la sala, la sentencia del 6 de febrero del 2009. Pero ojo, se esgrimía en defensa del ayuntamiento una peculiaridad asturiana, parece que nos gusta sacar peculiaridades, de que aunque ponía suelo urbano, aunque ponía el asterisco, para que fuera suelo urbano no consolidado, tenía que estar delimitado, lo que os decía yo al principio de delimitado dentro de un ámbito. Lo que pasa es que, bueno, en la práctica de urbanismo de toda la vida puede estar delimitado el plan, o puede, cuando el promotor, os vuelvo a recalcar, el promotor tenga la necesidad o el mercado de desarrollarlo, que esté delimitado. Entonces hay algunos que dicen que lo que no esté delimitado es suelo urbano consolidado directo, que no necesita, por mucho asterisco que lleve. Eso no prosperó ante la sala. Pero si os digo, que lo sepáis, que a nivel de consejería y de la disposición transitoria del ROTU, ahora mismo a los planes que no están adaptados se les está exigiendo que todo lo que ponga suelo urbano, aunque ponga asterisco no, si no está delimitado, que se considere de licencia directa, como una práctica administrativa, sin perjuicio de que, bueno, la sala pues contempló perfectamente que se puede delimitar en el plan o después a la hora de la promoción privada, ¿vale? Aquí os voy a hablar del tema que os dije de una cesión al constructor, una cesión del constructor problemática. Seguramente os suena el artículo 59.5 de la Ley 3092, que es cuando no se encuentra titulares conocidos, la administración pues notifica por edictos, información pública a efectos, bueno, de que se den por notificados. Lo digo porque la ley de patrimonio de las administraciones públicas, la nueva, la Ley 33/2003, bueno, nueva, no la antigua, que tiene un reglamento del 2009, pues obliga a las juntas de compensación, ya estamos en suelos urbanos puramente, las juntas de compensación es obligado que la propiedad dominical de todos los titulares que se incorporen a la junta estén totalmente acreditados, hasta el punto, digo, para constituirla sabéis que es el 51%, hasta el punto de que si no, la ley de patrimonio lo que exige es que se acredite ante el notario de que si hay titularidades desconocidas se acredite que se acude a la delegación de gobierno, al ministerio, a la delegación de gobierno, a la delegación de Hacienda, a efectos de que si ellos tienen que decir algo. Ya sabéis que en los terrenos nulios, sin dueño y tal, en principio viene el Estado, y tanto que el Estado, que desde esas medidas liberalizadoras, el Estado ahora está metiéndose en muchísimas juntas de compensación con terrenos baldíos de FEDE, Renfe, y después ponen la mano de derechos edificatorios, que antes eso era inviable, es decir, desafectan bienes patrimoniales y tienen su edificabilidad correspondiente. Entonces, aquí también, como haya un terreno desconocido, que hay muchos, porque imaginaos las representaciones son de infraviviendas, de infraterrenos, de abandonados, de Renfe, de FEDE y tal, cogen y entonces, si no se acredita, si no contesta nada a Hacienda, en principio puede la administración, el ayuntamiento actuante, tener esos derechos edificatorios, ¿no? Pues por lo que digo que, bueno, aunque se aplica mucho ese artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo, juntas de compensación hay ese régimen específico. Y esto lo digo porque, mira, hay un artículo importante ahora en el ROTU, que es el 477.3 del reglamento, el 477.3 del ROTU, que establece que ante titularidades dudosas o litigiosas, en principio la administración, lógicamente igual que una administración, no va a poder tomar partido por nadie, lógicamente se limita a declarar la titularidad dudosa o litigiosa y tira para adelante la actuación de interés general, pero no solo en expropiaciones, también en reparcelaciones, porque bueno, el interés general es que se reurbanice y se cedan para los terrenos, para los viales. De hecho, era el famoso artículo 103 del Reglamento de Gestión Urbanística, por ejemplo, Santander sigue vigente, aquí es el 477.3, pero ese artículo quedó un poquitín afectado por el reglamento hipotecario urbanístico del
del 97, el artículo 10, porque fijaros lo que pasa. Si hay titularidad dudosa o litigiosa, pues nada, por ejemplo, el ayuntamiento lo declara como titularidad dudosa, ¿para qué? A efectos de que los afectados vayan a la jurisdicción civil, y repitan. Es decir, el ayuntamiento ese terreno lo tiene que ocupar para hacer el vial, no puede paralizarlo hasta que dirima la jurisdicción civil, ¿no? Entonces, lo declara titularidad dudosa o litigiosa y lo notifica a efectos de que ellos, vamos a ver, la constructora cedente le está impugnando un titular, un titular puede ser de doble inmatriculación que considere que lo que cede la constructora es de él, ¿no? Entonces, le puede reclamar daños y perjuicios en la jurisdicción civil porque la constructora cedente está cediendo lo que no es de él, ¿vale? Entonces, la administración tiene obligación de notificar, para no generar indefensión, esa titularidad dudosa o litigiosa, pero nunca de frenar el procedimiento administrativo. Esto es importante porque, como os digo, en el caso práctico un poco que expongo aquí, consistió en que era un ámbito de gestión y ya no era la cesión del 10%, era la cesión de un vial. Es decir, lo que cedía la constructora era para la realización de un vial. Bueno, el vial, lógicamente, si no se realiza, la licencia de primera ocupación a los edificios no se les va a dar y por lo tanto no van a tener ni conexión de agua. Pues así pasó, que el vial, en principio, RQR, la constructora cedente, el que impugnaba la cesión, el vial no se podía realizar porque el terreno cedido tenía una controversia civil, el ayuntamiento no podía dar licencia de primera ocupación, esto era en Santander, Cantabria, y pasaba que en el edificio pues se estaba sin haber licencia de primera ocupación. Este era el tema. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se cedió el suelo sin problema, se les dio trámite de audiencia, se les comunicó que podían repetir civilmente contra la constructora cedente, no había ninguna nota del artículo 313 de la reglamento hipotecaria, ni se derivaba del proyecto doble inmatriculación, y así fue. Ellos, bueno, pues muy agresivamente se impugnó todo lo habido por haber, se impugnó la licencia de obras, la licencia de primera ocupación, se hizo una demanda contenciosa por desviación de poder, se impugnó la decisión provisional, o sea, 5 contenciosos administrativos que se desestimaron todos plenamente y en segunda instancia, en la sala del TSJ de Cantabria. Pero hasta aquí que el ayuntamiento hizo también las cosas, que inscribió como dominio público, tal como manda ahora. Recuerdo que la ley de patrimonio pasó de que el dominio público de los ayuntamientos antes nunca se inscribía, no era obligatorio, pasó a ser potestativo y ahora estamos en una situación con el reglamento que se dice que las administraciones públicas deben regularizar en el registro sus bienes. Y el ayuntamiento fue a registrar la propiedad y con título administrativo, certificación, inscribió el vial como dominio público a nombre de titularidad municipal. Es aquí que el otro, que había perdido todos los contenciosos, ejercitó una acción reivindicatoria ante el juzgado de primera instancia, diciendo que el ayuntamiento tenía que haber visto con escrituras a la hora de las licencias y del cumplimiento de los condicionantes de cesión que la titularidad era controvertida. El juzgado de primera instancia condenó al ayuntamiento, o sea, lo consideró tercero adquirente, no de buena fe. Pero escucha, pero toda la vida oímos que los secretarios dan sin mirar licencias, porque entonces tú le metes el interdicto, tú das una licencia, te construyen y tú no das un ayuntamiento, metes el interdicto porque de obra, lo que sea, ¿no? Y fuimos a la sala y también, y eso que analizamos un poco la doble inmatriculación, porque tú la doble inmatriculación, tú tienes obligación como tercero adquirente, ya como persona física, que para ser tercero adquirente de una fe, de ver la información del folio registral. El Supremo te dice del folio registral, pero lo que tenemos que hacer es un estudio pormenorizado de todos los folios de registro. Lo digo porque, como os imagináis, aquí la doble matriculación era de una finca que venía de una parcelación y de la finca en cuestión de la persona que impugnaba la cesión de la construcción. Entonces, prácticamente hablaban las fincas, pero eran por diferentes folios registrales. No la historia del folio registral desde la primera inscripción hasta la última, tú deducías eso. El Supremo dice que tienes que verlo con el propio folio registral, no tienes una obligación mucho más allá de un estudio pormenorizado. Y así estamos, bueno, estamos en el Supremo, pero creo decir que la Audiencia Provincial de Santander considera antes, bueno, eso de que los ayuntamientos que no tienen que mirar una escritura, que tal, se preocupe de tercer sabor propiedad, pues quedó un poquitín en el aire. Bueno, suscripciones reparcelatorias, ya voy muy rápido para acabar. Simplemente decir, bueno, en las reparcelaciones, como sabéis, si lo tenemos en la cabeza, lo podemos ver rápidamente. Hay unas fincas aportadas que se aportan de edificaciones antiguas, de
infraviviendas, infrafincas, ¿no? Donde sí, y ahí se resultan unas fincas resultantes. Lo importante en urbanismo es que hay una nota marginal de iniciación del procedimiento, de tal manera que el problema es que si yo soy un propietario A y incorporo una finca, una reparcelación, la finca resultante, en principio se me va a adjudicar los derechos significativos de la finca originaria, van a otorgárseme a mí. Pero si yo A vendo a B y ese B hipoteca a lo mejor la finca con un banco C, en principio el ayuntamiento, los derechos significatorios de la parcela original debería adjudicárselos al último titular, siempre y cuando el último titular que esté en el registro de la propiedad. Por lo tanto, el ayuntamiento tiene que tener conocimiento de esas enajenaciones y tal. Entonces, este tema es complicado, pero los ayuntamientos se curan en salud con la nota marginal, es decir, yo en el momento que recibo unas fincas y tengo que dar derechos significatorios a ese titular de la finca en otro lado, por ejemplo, con unos derechos significatorios, desde el momento en que inicio el expediente y pongo una nota marginal diciendo que el propietario es A, yo ya me eximo de cualquier responsabilidad patrimonial. El propietario tiene que notificarme a mí que ha vendido la finca para enajenar. Entonces, con ese planteamiento hay una casuística complicada, muy técnica, pero que sí me apetecería, en 2 minutillos, plantearos, para que veáis un poquitín la complejidad, un poco el tema. No, la complejidad no es porque es simplemente que se venda o enajene o traslade a... Pero vamos a verlo ahí un poco, a titular registral, lo veis ahí, según la certificación. La certificación es la certificación del secretario de ayuntamiento sobre que se aprueba la reparcelación, ¿vale? El proyecto de reparcelación. Después de la expedición de esta certificación, transmite la finca de origen a favor de B, nuevo titular registral que constituye hipoteca a favor de H. ¿Lo veis? B, hipotecada la finca, la venda G, que se constituirá normalmente el tercer poseo de la misma. La finca inscrita a favor de G, hipotecada a favor de H, es objeto de anotación preventiva de embargo a favor de X y es grabada con derecho de pastos, hierbas y rastrojeras. Y G vende la finca grabada con la hipoteca a favor de H, la anotación a favor de X y con el derecho de pastos y hierbas a T, que aparece como titular registral vigente. Aquí, lógicamente, depende de dónde estemos. Si el ayuntamiento, al momento de aprobar la reparcelación, está aquí, pues lógicamente adjudica aquí. Pero si el ayuntamiento está aquí y ya la parcela ya está en H o en G, el ayuntamiento, desde el momento que hay una nota marginal, no va a estar protegido. Es decir, es que cabe la posibilidad de que el ayuntamiento dé los derechos significatorios a la hipoteca, al banco, H, y sin embargo en el registro ya esté cancelado y ya estemos aquí. Es decir, ¿qué pasa? Que si al ayuntamiento se le advierte que la propiedad, por ejemplo, está en G, la propiedad está en G y no adjudica los derechos significatorios a G, cabe una demanda de responsabilidad patrimonial frente al ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento, si no hace esa nota marginal, puede tener responsabilidad patrimonial, ¿no? Pasa también ahora mismo temas de disciplina urbanística, así es el tema. Entonces, bueno, es muy complicado la redacción jurídica, pero bueno, en principio es un poco cómo funciona esto. Sobre aspectos registrales, bueno, muy rápido, os hablo de la reparcelación voluntaria o procedimiento conjunto. Es lo más propio en Asturias, que es que todos se ponen de común acuerdo, no se necesita ni constitución de junta de compensación, y en una notaría se hace un poco de esa unanimidad para reparcelar. Una cosa, lo que nos cuesta a todos los abogados hacer modificaciones hipotecarias, me refiero a inmatricular, excesos de cabida, con urbanismo, es facilísimo, ¿no? Si estás dentro de un proceso reparcelatorio, con la reparcelación se inmatricula fincas sin problema alguno, sin tener que ir ni al 20% de excesos de cabida, ni aportar periciales. El documento administrativo inmatricula, ingresa excesos de cabida sin problema alguno. Eso es un poco lo que tiene. Incluso si estoy dentro de una unidad de actuación y me divide la finca mía, no necesitaría ni pedir licencia de segregación porque el propio proyecto de reparcelación me lo haría. Como instrumento de publicidad urbanística, bueno, pues nada, lo que os hablaba anteriormente de las condiciones en las licencias urbanísticas, cuando me segregan o cuando me determinan el carácter indivisible, tiene que inscribirlo el interesado. Y sobre convenios, siempre deben de deciros que los convenios urbanísticos, lo de registrarlos en el registro de la propiedad es realmente difícil, porque en el registro de la propiedad las obligaciones, como sabéis, no ingresan, no se inscriben al contenido obligacional. Aquí destacó la sentencia del 2002, que fue el Ayuntamiento de Oviedo el primero que vendió
que enajenó los aprovechamientos bajo rasantes, publicidades en aprovechamientos urbanísticos. También aquí ya tenía de las anotaciones preventivas de demanda, simplemente deciros que, fijaros, hay una ley de Cantabria ahora que está impugnada ante el Tribunal Constitucional, que viene a decir que, fijaros, hay tantas demoliciones allí que dicen que cuando en un pleito la representación procesal de la homóloga de la Corte vea que puede demolerse, que puede anular esa licencia y demolerse, pues la obliga a que inste al juzgado que publicite en el folio registral correspondiente esa situación, ¿no? Es como un poco al margen de las medidas cautelares, les la quieren impugnar porque es muy práctica, ¿no? Claro, está hecha al margen totalmente de la tutela cautelar de las anotaciones preventivas de demanda que conocemos, ¿no? Claro, yo no sé vosotros, pero es que yo en anotaciones preventivas de demanda, las fianzas a mí me han llegado a pedir aquí hasta 200.000 euros para una persona física, y cuando en Cantabria a lo mejor piden 12.000 euros. Y ahora no, los jueces ya te hablan de que, bueno, que miran si es bajo más 3 o tal y ya te calculan, pero porque a mí en Cantabria no, 12.000 euros me parece más que razonable por parar y la anotación preventiva. ¿La anotación preventiva qué significa? Vosotros consideráis que la publicidad perjudicial sin duda, pero que la publicidad vale tanto o más que el bien. Es que el bien todavía puede seguir hipotecándolo, puede estar, no sé hasta qué punto. Lo impugnamos a la sala que no se quiso considerar, porque tampoco hay ninguna jurisprudencia, lo adelanto, pero bueno, yo entiendo que la tutela cautelar es tutela judicial efectiva. Si limitar a un paisano 200.000 euros, hombre, una subida todavía, pero así estamos, ¿no? Hay una declaración de ilegalidad de la licencia, cuidado, con inscripción, cuando se anula, para que el tercer adquirente pues vea que está declarada ilegal la licencia. Y sobre el silencio administrativo, yo os voy a decir lo siguiente. Como sabéis, os digo yo, la modificación de la ley del suelo de San Fermín sacó una regulación que prácticamente dice que el silencio positivo, viene a decir que el silencio positivo desaparece cuando son obras mayores. Obras mayores son las que no tienen, bueno, lo define la ley asturiana, si lo podemos definir con la ley asturiana, son la de técnica sencilla y poco valor económico. A veces hay matices de si un cierre, por ejemplo, de una casa asturiana típica de tal, si es obra mayor, si es obra menor y tal. Pero en principio el régimen del silencio positivo, no lo digo yo solo, ya lo están diciendo jueces aquí también, en principio queda un poco en el aire. Es por eso que no se llegaba mucho a la práctica, porque bueno, a la larga después siempre ocurrió. La norma general positiva en la práctica es en la práctica, porque aquí ya sabéis la teoría que había. Aquí había, hasta que surgió la sentencia hasta del 2009 del Supremo, que es un poco la informando, pero en Madrid fueron creativos diciendo que el silencio, pasando el tiempo, existía un acto administrativo y tal, y entonces lo que tenía que hacer la administración era anularlo. A ti te pasó el tiempo y lo anulabas. Eso, por ejemplo, aquí no entraron en ello. Entonces, el matiz era eso. Entonces, decía, oye, mira, a ti, aunque sea contra ley, aunque sea bastante evidente que no se cumple, si te pasó el tiempo, lo que tienes que hacer la administración es hacer una revisión de oficio o declarar la lesividad. Pero eso era el matiz. Aquí en Asturias, claro, la ley del suelo es bastante clara que el contralejen no vale. Pero encima ya sacan eso, claro, ahora queda el silencio positivo pues por las autorizaciones de temporada de costas, ahora que en mayo que empiezan a dar en urbanismo y poco más, ¿no? Entonces, bueno, entre que no se aplicaba y tal, bueno, en principio es... Pero, por ejemplo, en Valencia sí, los notarios tenían unas técnicas concretas de acreditar el silencio y se utilizó mucho, porque dependía un poco también de las legislaciones de las comunidades autónomas. Por ejemplo, Madrid muy abierta. O sea que para Madrid esto es un cambio grande, nosotros no llegamos a... Y en Cantabria sí, yo lo utilicé y tal, pero claro, después era un tema de prueba tremendo, era un tema de prueba tremenda. Yo, vale, después como vas a notaría el registro con un silencio, con prueba. Entonces, bueno, básicamente esto, tenéis que programar, bueno, es un tema muy grueso, ¿no? Es un tema difícil de exponer y bueno, pues uno intenta pues hablar un poco de anécdotas jurídicas que pudo haber o algo un poco para sobrellevarlo, pero básicamente un poco esto es todo lo que he tenido la oportunidad de contaros. Muy bien, Arturo, muy instructiva y se ve que eres un maestro en aquel tema, de controlar. Bueno, el próximo día va a ser el 13 de abril y nos vendrá a hablar de la crisis del euro con Juan Vázquez García, que fue rector y catedrático de Economía Aplicada, que va a contar con la colaboración de Paz Andresa de Santa María, candidata a rectora que luego sacó la pobre,
porque prácticamente se atención al público para darle una visión de las instituciones europeas y de hasta qué punto la crisis del euro tiene que ver con la crisis de la propia institución europea. Sí. Muchas gracias, Arturo. Levantamos la sesión. Avisa por favor a Purina. Muy bien, vamos a responder. Arturo, ya sabes que aquí no vamos a parar los ponentes, pero les invitamos a una comida que calculo que será ya la área. Esta ya tiene Organiza colonización. puede ser el 11 de mayo, porque viene Antonio Muñoz.